Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas al Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual, un compartir, una intimidad, una experiencia, un pedacito de cielo espiritual que el mismo Dios, en su infinita gracia, su infinito amor y su infinita bondad, ha preparado para cada uno de nosotros. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de Señor porque es eterna su misericordia. Bendito sea Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos la gloria, el honor y la honra a ti, único Dios verdadero, Padre amado. Nos postramos ante ti, Señor, reconociendo que tú eres el único digno de alabanza, de adoración, Padre amado. Recurrimos a ti, Señor, agradecido por este día, por esta mañana, por este aliento, por este ahora, porque de ti nos viene la vida, de ti nos viene la salvación. Bendito sea Dios. Mi querido hermano y hermana, según te vayas conectando, según vayas recibiendo este mensaje de vida eterna, palabra de Dios, así somos, mensajeros de la paz. Que donde haya odio llevemos el amor, que donde haya discordia llevemos la unión, que donde haya tristeza llevemos la alegría, que donde haya oscuridad llevemos la luz, como nos enseña la oración de San Francisco de Asís. Vamos a compartir el mensaje, vamos a llevar luz, la luz de Cristo. Donde hay tiniebla, donde hay oscuridad, vamos a llevar la alegría, la esperanza. Donde hay tristeza, donde hay desesperación, en la palabra de Dios, palabra de vida eterna. Vamos a llevar la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el amor perfecto, completo y eterno, compartiendo el mensaje. Desde ahora doy gracias a Dios. Y digo doy gracias también por mí, por cada uno de nosotros, lo que nos abrimos al llamado, al propósito del amor de Dios, que un 17 de marzo del 2020, Él inspiró en nosotros, porque por eso estás ahí, en nosotros este propósito de su amor. Rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. En ese rinconcito que no nos habla de un tamaño pequeño, sino de un Dios todopoderoso y nosotros pequeños. Él nos cobija con su amor, nos cobija con su gracia, nos cobija con su ternura, con su misericordia, con su bondad, su providencia, en este rinconcito de bendiciones. Y un gimnasio espiritual porque Él da fuerza al que está cansado, robustece al que está débil. Y es lo que sucede, es lo que acontece en el amor de Dios, en este rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Isabel Acevedo, mi querida hermana, bienvenida de parte de Dios a usted, sierva de Dios. Y aprovechamos que usted se conecte ahí para también pedir a Dios en este momento derrame una unción fresca de su presencia, de su Santo Espíritu en usted y todo lo suyo, que le conceda a usted, a este indigno siervo de Dios, a todo lo que nos conectemos, nos conceda salud de alma y cuerpo, paz, gozo, prosperidad material y espiritual, en el nombre poderoso de Jesús. Y decimos amén, como dice la hermana Isabel Acevedo. Ese amén es que así sea, yo lo creo, así va a ser, así tiene que suceder en el nombre de Jesús. Vamos a compartir el mensaje, mi querido hermano y hermana, y vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a confirmarlo con la palabra de Dios, que no solamente creemos en Dios, sino que creemos en Dios y le creemos a Dios. Porque no es lo mismo, parece lo mismo, pero no es lo mismo creer en Dios que creer en Dios y creerle a Dios. Los demonios creen y tiemblan, dice la carta del apóstol Santiago cuando habla de la fe sin obra en el capítulo 2, del 14 en adelante. Entonces, cuando nosotros oramos con la palabra de Dios, cuando recurrimos a la palabra de Dios para la oración, claro que tenemos nuestra oración que brotan del corazón, pero cuando nosotros recurrimos a esa gracia santificante de Jesús palabra, le estamos confirmando a Dios que no solamente creo en que Él existe, que no solamente creemos en que Él existe, sino que creemos en su palabra, que creemos en lo que Él nos dice. Creemos en Dios y le creemos a Dios.
María Quispilema, mi querida hermana, la paz de Cristo sea con usted y su familia y todo lo que se conectan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Vamos a invocar la presencia de Dios en su Santo Espíritu, que vive en ti, que vive en mí. Dice la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 16. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que está en ustedes? Entonces nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios y tenemos que invocar en toda oración, en cada palabra de Dios, la presencia de su Santo Espíritu. Porque dice también la segunda carta de Pablo a Timoteo, hoy a nosotros, que toda la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, para nosotros adentrarnos en ese misterio de esa inspiración divina, tenemos que clamar la presencia de Dios. Pero miren qué belleza, mi querido hermano y hermana. Miren qué bendición. Enrique Osuna, mi hermano, un abrazo. Buenos días, hermano. Que Dios los bendiga siempre a todos. Amén, hermano. Un abrazo a la distancia, para Dios no hay distancia. Siente ese abrazo de Cristo, de parte de Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual. Julián Alvarado también, mi querida hermana. Mayra Quesada. Escuchemos. A mí, de manera espiritual, esto me eleva, hermano, en la fe, ¿no? Cuando el mismo Jesús nos dice, escuchemos, antes de entrar a la invocación del Espíritu Santo, escuchemos. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo de 9 al 13. Vamos a la introducción de la palabra también de una vez. La palabra de Dios se proclama, se comparte, se medita, se reflexiona, se escudriña, se discierne, porque es palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo de 9 al 13, palabra del Señor, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llame a la puerta se le abrirá. Escuchemos, hermano. ¿Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, que son imperfectos, y ahí empieza la lista, porque no somos perfectos, perfecto es Dios, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos para siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, que Dios le bendiga. Amén. María Quispilema. Carmen Pozo, buenos días, bendiciones. Gracias por ayudarme a orar por mi hijo Juan José Cabral Pozo. Hermana, mi querida hermana, gracias a usted por recurrir a este propósito del amor de Dios, Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual. Todo lo hacemos en el amor de Dios. Por lo tanto, cuando el equipaje que se lleva en el servicio es el amor, ni la carga pesa ni el camino cansa. Eso es en el amor. Nos abrazamos unos a otros en el amor de Cristo. No vivimos indiferentes. No, yo lo tengo todo. A mí no, yo no he hecho mundo. No. El cristiano viene como Cristo. No a ser servido, sino a servir. A mirar en lo demás. Cómo poder nosotros representar ese reino de Dios. Entonces, mi querida hermana Carmen Pozo, a usted la gracia de parte de Dios por recurrir a nosotros, frágiles instrumentos, y unirnos en esa situación, en ese clamor que brota de su corazón de madre por su hijo Juan José Cabral, que desde hoy los hemos afirmado, y desde que usted clamó a Dios, que es un testimonio para la familia y para él. Nosotros tenemos que orar dando gracias a Dios. ¿Por qué?
Cuando oramos dando gracias, estamos confirmando de que la voluntad de Dios está sobre todo, y que nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Por eso hay una canción que dice, ¿cómo dice esta canción? ¿Cómo que dice esta canción? Por la mañana, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. El amanecer es un milagro. Uno a veces se despierta, o siempre casi, ¿no? Y se despierta normal. Y de pronto se le olvida a uno ser agradecido por el mañana. Por la mañana, ¿no? Por el día, por el respirar, por el aliento. El despertar no es normal. El despertar es un milagro. El respirar no es normal. El respirar es un milagro. El aliento de vida no es normal. Es un milagro. Porque es algo sobrenatural que nos viene de Dios. Es así, mi querido hermano y hermana. Así que demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Cantemos al Señor, cantemos himno de alabanza. En la alabanza hay sanación, en la alabanza hay liberación y se rompen las cadenas. Si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles 16:25, lo vamos a ver, lo vamos a observar, vamos a contemplar cómo aquellos siervos de Dios, hombres de fe, Pablo y Silas, estaban encarcelados en un calabozo atado de pies y manos. Y a medianoche, porque así es el hombre de fe, así es la mujer de fe, le dice Pablo a Silas, pero vamos a cantar himno de alabanza. Y empezaron a cantar himno de alabanza. Y dice que cuando esos dos siervos de Dios, como nosotros que somos siervos y siervas de Dios, y nos unimos en alabanza, empezaron a cantar himno de alabanza, porque Dios habita en la alabanza, dice el Salmo 22. Dice que ese lugar tembló, hizo así, los cimientos de la cárcel tembló y se les rompieron las cadenas a Pablo y a Silas, de pies y manos, y también a todos los presos que escuchaban la alabanza. Y se abrieron las compuertas, las rejas, porque la alabanza es sanación, hay liberación, se rompen las cadenas. Cuando nosotros alabamos a Dios, le atamos las manos al enemigo, porque no aguanta la alabanza, él no soporta la alabanza, y mire lo que hace, vea. Y alabar a Dios cuando las cosas salen bien, eso es muy bueno. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, muy cosa muy buena. Pero alabar a Dios en el quebranto. Yo lo alabo, diga, en el quebranto, y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Vamos a ver antes de entrar a la palabra, ¿qué nos dice Dios a través del hermano Alexander Mena? Buenos días, buenos días. Dios siempre nos acompaña y nos escucha. Caminemos seguros, confiado por la vida, demos gracias porque esperemos convencido del amor del Padre por nosotros. Gracias por las pruebas, por la dificultad de bendiciones. Discúlpenme que el hermano Alexander Mena, este hombre usa términos para escritura, ¿no? Y donde va por en letra, él lo pone por en signo, para ser más eficaz y más rápido en el mensaje. Es una manera también de uno, buenos días, Dios siempre nos acompaña y nos escucha. Caminemos seguros, confiados por la vida. Demos gracias porque esperamos convencidos del amor del Padre por nosotros. Gracias por las pruebas, las dificultades, bendiciones. Mire, dar gracias por las pruebas y las dificultades, ya eso habla de la fe. La gloria y la honra para Dios. Irma Urias, aleluya, dice la hermana. Pero la hermana no dice aleluya con una A. Ella dice aleluya para que nosotros entendemos que ese aleluya es aleluya durante el día, la noche, la mañana, en la madrugada. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Ay Señor, la mañana. Mi querido hermano y hermana, la antífona del Salmo de hoy, muy conocida, muy hablada, pero no es lo mismo conocer la historia de Cristo que tener un encuentro con el Cristo de la historia. No es lo mismo recitar el Salmo 23 que tener un encuentro con el buen pastor del Salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Es la antífona, la voz que resuena, la voz que responde del salmista, que hoy es cada uno de nosotros. El Señor es mi pastor, nada me falta.
pero también vamos al Evangelio de hoy, que está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19. Los 10 leprosos. ¿Ya compartió el mensaje? Vamos a ser, hermano y hermana, portadores de bien, mensajeros de la paz, sal de la tierra, luz del mundo. Y la sal es lo que da el sabor, lo que mantiene orgánica la carne. Que cuando Jesús dice, ustedes son la sal del mundo, nos estaba hablando, porque estábamos nosotros ahí en el plan de Dios, que cuando Jesús dice esto, no hay refrigeración, se daña, se pone la carne putrefacta si se deja afuera. Entonces la sal pasa a ser ese conservador, ese mineral precioso que conserva orgánico la carne, que conserva orgánica la alegría, que conserva orgánica la esperanza, porque es el sabor a Cristo. Hoy conocemos la sal como lo que da sabor, pero una comida muy salada no se la come nadie, pero tampoco desabría le agrada a alguien. Entonces el Espíritu Santo pone ese balance de sabor en nuestra vida para que entendamos que de Él viene la gracia, de Él viene la sabiduría, de Él viene el entendimiento, de Él viene la omnipotencia, porque Él es el Todopoderoso, nosotros instrumentos de su amor. Entonces cuando compartimos el mensaje, nos estamos respondiendo a eso que Jesús nos asigna, sal de la tierra y luz del mundo. Y ahí mismo nos pone el ejemplo. Oiga, nadie enciende una lámpara. Ahora uno lo ve muy diferente. Los jóvenes de ahora hay que explicarles con más detalle, porque usted va a un interruptor y le da y se prende la luz. Hay luces que se prenden y prende todo. Pero cuando Jesús nos dice que somos la luz del mundo, nos está hablando cuando esos abuelitos de nosotros, ¿usted se acuerda? Que no había luz en ese campo, o se iba la luz en el país donde vivíamos. ¿Y qué hacían esos abuelitos de nosotros? Que encendían una lámpara, una lamparita, y iban y la colocaban, tenían un pedacito de madera o algo elevado en la casa, y ahí ponían la lámpara, y usted y yo andábamos como un estadio, Entonces esa lámpara los abuelitos de nosotros no la prendían y la ponían debajo de la mesa o debajo de la cama. Ahí no iba a alumbrar, ahí no iba a producir la luz. Dice Jesús en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Y esa luz se encendió en nuestro bautismo. Y cuando nosotros compartimos el mensaje, cuando somos testimonio de fe, como los mensajes que ustedes escriben ahí, estamos siendo esa lámpara, y la luz es Cristo. El aceite del amor es el que enciende esa lámpara. El aceite de la caridad, del servicio, de la bondad. Mi querido hermano y hermana, lámpara humeadora, mi hermano, dice Julián. Mira, Julián Alvarado dice que no seamos lámpara humeadora, porque eso sí molesta. La lámpara humeadora es lo contrario de la lámpara que está encendida. Porque cuando esa lámpara la apagaban, gracias mi querida hermana Julia Alvarado, a Dios damos la gracia por eso que puso en su corazón. Cuando los abuelos de nosotros apagaban esa lámpara, si usted estaba cerca de ahí, el humo que salía del pabilo, le decían a la mecha, eso, sí, adiós, usted lagrimeo y un toser. Entonces no seamos lámparas humeadoras. Dice la hermana Julia Alvarado, Jesús ha inspirado en ella, porque esto tiene que venir de Dios, que no seamos lámparas humeadoras. Yo no sé cómo le dicen en su país, porque esto lo ven de diferentes naciones, de diferentes países. Así que vamos a entrar a la palabra y entender, hermano y hermana. Lo dice el mismo libro de Apocalipsis 3:19, y yo lo tomo en referencia de manera personal, muy personal para mí. Dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y corrijo a los que amo. Ánimo, conviértete. Dice Dios, nos dice Dios a nosotros, que Él reprende y corrige a los que ama. Y los que somos padre y madre, padres de familia, sabemos que nosotros ponemos regla en la casa. No es porque nosotros pensamos que el hijo es propiedad mía, la hija es propiedad mía, aquí se hace lo que yo diga. No. Es que nosotros queremos que hoy y mañana ese hijo, esa hija, sea un hombre, una mujer de bien, que donde llegue, hermano y hermana, no sea un instrumento de desagravio, de algo indeseable, no. Entonces, eso es lo que acontece también. Por eso Jesús, Dios, imagínense, nosotros corregimos y no conocemos el mañana, mucho menos el ahorita.
Dios lo conoce todo. Cuando Dios nos corrige como hijo, Él el Padre, Él como Padre y nosotros como hijos, nos está, hermano y hermana, encaminando a esa patria celestial que no la hemos ganado por mérito, sino por la gracia del mismo Dios en Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía. Ese es el GPS de hoy, el GPS, pero muy larga la distancia, porque ese localizador, ese GPS que nos lleva lejos en el carro, en el vehículo, eso lo inventó un hombre y tuvo que valerse de la sabiduría de Dios. Pero lo que el Espíritu Santo es Dios mismo obrando en nosotros. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a proclamar palabra de vida eterna. Y compartan el mensaje, hermano. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19. Para los que se conectaron recientemente, miren, ya oramos, pero ya usted estaba ahí en la oración. Ya invocamos la presencia de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo, para el discernimiento y para proclamar la palabra. Porque tenemos que entenderlo, es palabra de Dios. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar a un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, alabando a Dios en alta voz. Y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que por esta santa, bendita y divina palabra sean perdonados nuestros pecados y los pecados del mundo entero. La palabra de Dios se lee de manera analógica. Una analogía es la comparación de lo sobrenatural, del obrar de Dios en lo natural que es nuestra vida. Lo natural, lo que se enferma, lo que nos duele, lo que nos inquieta, lo que nos preocupa. Adentramos todo eso con la gracia de Dios y por la gracia de Dios en lo sobrenatural, en lo omnipotente, el todopoderoso de Dios, en lo omnisciente, la omnisciencia de Dios que todo lo entiende, todo lo conoce, y en la omnipresencia de Dios porque es Dios mismo que se hace presente en nosotros, en Jesús palabra. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué aclaramos esto? Porque dice la palabra: de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Hoy, ese es los confines de Samaria y Galilea, es tu vida, es mi vida, en nuestro hogar, es esa situación. Porque de camino a Jerusalén Jesús pasaba, y Jesús está pasando por aquí. Y cuando Jesús pasa, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. Porque la tristeza puede visitarnos, pero la alegría es el estado del cristiano que vive alegre aún por encima de toda dificultad. Jesús pasó de camino a Jerusalén. Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. ¿Qué es la analogía? Bueno, hermano, nosotros tenemos ese Samaria y ese Galilea de nuestra vida hoy. Una enfermedad, una dificultad en el hogar, una falta de trabajo, muchísimas cosas, una lista interminable de pronto, si nosotros empezamos a escribir en el chat. Pero ¿qué dice? Que Jesús pasaba y pasa hoy por aquí, y pasa hoy por esa situación, y pasa hoy por eso que tú estás pidiendo. Y al entrar al pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos, y nosotros hemos salido al encuentro del que ya venía a nuestro encuentro, porque usted y yo dormíamos todavía. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. ¿Sabía que la mañana nos habla del Señor? Que Dios nos habla en la mañana, al despertar. Pero que uno respira,
El que no está sano y se olvida, no usted, la palabra nos está hablando. Alegre la mañana que nos habla de ti. Dios nos habla en la mañana. Ahí, ¿quién fabricó el día? ¿Quién nos regala el día? Dios. Cuando abrimos los ojos en la mañana, Dios nos habla en la mañana. Ese ángel que fue esta mañana a su ventana, a la ventana de su cuarto, o de su casa, o de mi casa, de nuestra casa, y puso la luz en la ventana nuestra, es Dios que nos habla. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Hermano, el respirar es un milagro. El existir es un milagro. Como hijos e hijas de Dios, salieron a tu encuentro estos 10 leprosos cuando Jesús pasaba por esos confines de Samaria y de Galilea, que nuestra vida, y a cierta distancia, no de cerca, hermano, Dios escucha. Nosotros vemos a Dios distante, no usted. Estamos hablando de la palabra. Y puede ser, si nos hacemos humildes, lo reconocemos. A veces vemos a Dios distante cuando vamos a un chequeo médico, que estamos sintiendo algo que no es, como que nos suena un poquito extraño, y miramos a Dios a distancia. A veces en el tanto orar y pedirle a Dios algo y no llega la respuesta, vemos a un Dios distante. Pero no nos cansemos de gritar. Y el grito es la oración. El grito es la oración, que aunque no gritemos duro, Dios escucha el sonido de nuestra alma. ¿Qué tan ansiosa estás? ¿Qué te abate, alma mía? ¿Por qué gimes en mí? Pon tu confianza en Dios, mi Salvador. Aún le cantaré a mi Dios, mi Salvador. En el Salmo 42, versículo 6, ¿qué te abate, alma mía? Como estos leprosos, ¿qué le abatía a su alma? Esta lepra, excluido de la sociedad, marginado, impuro, fuera de la familia, fuera del pueblo, fuera de la gracia de Dios. Esa era la ley del hombre, no la ley de Dios. Porque ahí aparece ya no la ley de Dios escrita en dos tablas de piedra, los 10 mandamientos, sino que esos 10 mandamientos se escriben en el corazón de carne de Cristo, y todo se transforma en amor, en misericordia, en bondad, en piedad y justicia. Pero la justicia de Dios no es la justicia de los hombres, porque el hombre, cuando aplica la justicia, busca resarcir, como diríamos, extraer del daño de la persona, del obrar mal de la persona, en rebatirle el sufrimiento a la persona. La justicia de Dios es transformadora. Se aplica a nuestro pecado en el perdón, pero sin olvidar nosotros que ese pecado deja una consecuencia, aunque hayamos recibido el perdón de Dios. Pero la justicia de Dios es transformadora. En el hombre la ira es un defecto. En Dios la ira es una virtud, porque la ira del hombre busca destruir, busca saciar su ira. La ira de Dios es no pactar lo santo de Dios, la santidad plena de Dios con el pecado, y lo que hace que transforma. Entonces, mi querido hermano y hermana, esos 10 leprosos, yo no sé si usted quiere estar ahí. Porque ¿qué es la lepra? En el tiempo de Jesús, y casi no, todavía existe esa enfermedad, pero ¿cuáles son los síntomas de la lepra? Uno de los síntomas de la lepra es la insensibilidad. Y es que la persona donde tiene lepra, se le puede apagar un cerillo, una brasa encendida, ahí donde está la lepra, y esta persona ni se mueve, porque no tiene sensibilidad, no tiene vida esa parte. A veces nosotros nos sentimos, tenemos lepra espiritual, no tenemos la sensibilidad, el sentir de una presencia viva y real de Dios en el obrar de nuestra vida. Y a veces hay lepra de odio, porque la lepra en el odio es la insensibilidad al perdón, al amor. Y cuando es un cáncer, el rencor, así como la lepra se convertía en un cáncer de la piel. ¿Se acuerdan de Job? Que ni las uñas le daban para rascarse. ¿Y quién estaba ahí con Job? El mismo que nos acompaña a nosotros. Job, el enemigo pensó que le había quitado todo a Job. Se le olvidó que el todo de Job era Dios, y el todo nuestro es Dios. A distancia ellos gritaban: Jesús, maestro, ten compasión. Dios es un Dios compasivo. Jesús, Dios hombre, Dios es un Dios compasivo. Dios que nos crea, Padre. Dios que nos salva, Hijo. Dios que nos santifica. Dios Espíritu Santo, un solo Dios.
compasivo, compasión, padece con nosotros. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Hermano, cuando nosotros oramos, hay que obedecer. El sentir que Dios nos manifieste en la oración. Yo no digo que usted lo haga, pero cuando uno va al médico, a un doctor, uno va a escuchar a este doctor. Uno va a dejar que este doctor haga los análisis que tiene que hacer. Y cuando el doctor ya especifica, determina cuál es esa condición médica que tiene la persona, entonces hace una prescripción de la receta, ¿no? Lo que le llamamos la prescripción de los medicamentos. Y el doctor escribe, pero uno no está así mirando de que, déjeme ver, doctor, lo que usted va a escribir ahí, porque yo no es que yo tengo que ver lo que yo me voy a tomar, porque mira, a mí no, ese medicamento yo no lo quiero. No, al contrario. Doctor, ¿en qué farmacia lo consigo? Entonces, en la oración no se le puede quitar la receta. Dios de la mano, espérese, Dios, yo estoy orando, pero déjame escribir qué es lo que yo quiero. No. Al contrario, en la oración, seamos ese lápiz pequeñito en la mano de Dios, para que en nuestras oraciones se escriba en la voluntad de Dios en nuestra vida. Un pequeño lápiz, como dice Santa Teresa de Calcuta. Yo solamente soy un pequeño lápiz en las manos de Dios. Él es el que escribe. Entonces esa es la oración. Estos 10 leprosos que claman a distancia a Dios, es cada uno de nosotros. A veces nos sentimos distantes de tantas cosas, pero nunca podemos sentirnos distantes de Dios. Conflicto de familia y todo esto, ¿no? Y seamos nosotros ese instrumento de unidad. Vayan al sacerdote, preséntense a los sacerdotes, porque esa es la ley de Moisés. El sacerdote era que determinaba la purificación de estos leprosos para volver a injertarse a la comunidad, a la sociedad, a la familia. Hermano, si la misericordia de Dios nos injerta en Cristo. Ya nosotros no nos alimentamos de nuestra vida solamente. Alimentamos de lo físico, de lo espiritual, pero en lo espiritual nos alimentamos de esa salvia del amor de Dios que corre por la sangre de Jesús y que ha sido derramada por nuestros pecados, que ha sido derramada por nuestra vida, y nos injertamos en Cristo. Dios mismo nos injerta en el bautismo y ya nos alimentamos de la salvia del amor de Dios. Por lo tanto, somos una eterna primavera. Nuestra vida es una eterna primavera. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz. Eran 10 y se devolvió uno. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, porque no lo puedo señalar, hermano. Pero mayormente uno siempre se ubica en el que se devolvió a dar gracia. Ay, no, yo no estoy entre los 9. Yo soy un hombre agradecido, yo soy una mujer agradecida. Pues déjeme decirle, hermano, que yo me tomo de ejemplo. A veces tengo algo de los 9 leprosos y a veces tengo del que se devolvió a dar gracia. Pero en este momento, lo que vamos a pedir a Dios, porque eso está en nosotros, ser ese único leproso que siempre se devuelve a dar gracias a Dios. Y digo único porque cada uno de nosotros es único para Dios. Mire, esa huella, ni su gemelo. Si usted tiene un gemelo en la casa, puede irse a tomar. Entonces, que nosotros seamos ese único hijo, hija de Dios. Y si lo hacemos todo, entonces todos vamos a dar gracias, de levantarnos agradecidos. Este leproso volvió a dar gracias. Nosotros anoche nos acostamos y hoy en el día volvemos a la vida por gracia de Dios. Una pregunta: ¿será que yo me detuve en este día a realmente dar gracias a Dios? Porque a veces para dar gracias a Dios lo hacemos corriendo también. Y no nos detenemos. Y Jesús se detuvo al escuchar el clamor de todo leproso. Y si Jesús se detiene para escuchar la acción de gracia, para escuchar la alabanza, hay que detenerse. Hay que entrar en esa intimidad. Gracias, Señor, por el día. Soy de los que me levanto por la mañana y antes de dar gracias ya estoy pidiendo. Eran 10. Se devolvió uno. Ese uno que se devolvió hoy, al despertar, a dar gracias a Dios, fue cada uno de nosotros y el que va a recibir este mensaje. Dios reprende y corrige a los que ama. El corazón ingrato es soberbio, porque la ingratitud es hija de la soberbia. ¿Qué es la soberbia?
yo no necesito a nadie, y cuando recibo algo, no es que yo me lo merezco, yo no tengo que dar gracia. Y la gratitud es hija de la humildad, porque el humilde reconoce que no es digno de nada. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El corazón agradecido es hijo de la humildad, y la humildad es reconocer que yo soy débil, que me caigo, que el Todopoderoso es Dios. Eso es devolverse a dar gracia. Gracias, Señor, por ese aliento. ¿Quién puede comprarlo, Señor? Y en ese aliento infundiste tu aliento, el espíritu de vida, para que ese aliento, si un día abandona mi cuerpo, que es la muerte, quede el aliento del alma, el aliento que viene de ti, para que esa alma se eleve a ti, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias por la vida, gracias por la gracia, gracias por la familia, por la gracia de ser tu hijo, de ser tu hija. Gracias por todo, Señor, porque todo obra para bien de los que tú amas. Dice que este extranjero, este leproso se devolvió y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra. Hermano y hermana, de pronto usted lo haga, bendito sea Dios. Pero si no lo hacemos, vamos a orar rostro en tierra. No tengas vergüenza, no tengas miedo. Donde tú puedas postrarte rostro en tierra, en el templo, en tu casa, en la oración, hazlo. Que el enemigo sale corriendo. El enemigo, él sale corriendo. Esa fue la ira del enemigo. Ver a Dios crearnos a nosotros a su imagen y semejanza. Le entró envidia. Porque dice el libro de sabiduría que Dios no creó la muerte. No, la muerte vino por envidia, y envidia del diablo, y le pertenece la muerte a los que forman parte de ese grupito. Dios nos libre. Entonces este leproso se postró en tierra. También nosotros postrémonos en oración en tierra, hermano y hermana, cuando estemos en oración, porque tiene una eficacia postrarse a los pies de Cristo en tierra. Jesús lo hacía. ¿Usted no se acuerda que cuando en Getsemaní se postró en tierra? Señor, qué rápido pasa el tiempo cuando tú nos estás hablando. Eso habla del amor, porque cuando estamos con el amado no queremos que el tiempo pase. Ya hay que concluir. Me di cuenta que estamos un poquito adelantados ya en el tiempo. Y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios afuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete. Tu fe te ha salvado, tu fe. Levántate, hermano. Levántate, Juan. Jesús que te está llamando. Levántate, levántate. Y nosotros, de mi parte, yo lo creo así, yo. Que he sido de esos 9 leprosos, pedirle perdón a Dios por ingratitud, por siempre pedir y no dar, por siempre pedir y no servir. Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor. Que sea cada uno de nosotros ese leproso, pero ya sin la lepra, sino limpio, levantado, sanado, liberado, resucitado en ti. Que cada día, en cada despertar, en cada respirar, en cada caminar, sea una acción de gracia para ti, una alabanza, una adoración eterna, como nuestra hermana decía ahorita: aleluya, Irma Urias. Oremos. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Ustedes parece que no están compartiendo, pero vamos a dejarlo ahí. Ay, no, dije ustedes y hice mal, algunos. Ay, Padre amado, vamos a orar. El Señor es mi pastor, Él es mi pastor. No estamos orando todavía, estamos en la reflexión del Salmo, en la exhortación, pero lo vamos a hacer como nos enseña la iglesia, como nos enseñó Jesús, a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al Padre le pedimos en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo es el que nos responde, un solo Dios, con gemidos inefables, que se conecta con nuestro espíritu. Nosotros no lo conocemos, esos gemidos, pero Dios sí lo escucha.
Somos débiles, no sabemos pedir. Dice Romanos 8:26. Pero el Espíritu viene en nuestra ayuda, ahora y siempre. La exhortación del Salmo dice: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Ante mí está la mesa y la copa de Cristo, mejor que la unción con el santo óleo. He recibido la unción del Espíritu Santo. Espero, no en el descanso de la muerte, sino la resurrección junto al Padre. Vamos alegre a la casa del Señor. No espero, no el descanso de la muerte, sino la resurrección junto al Padre. Cuando este indigno siervo de Dios, frágil instrumento, levante la mano, cada uno de nosotros, unido a los ángeles, a los arcángeles, los querubines, los serafines, los tronos celestiales, las fuerzas de lo alto, los 24 ancianos, los santos y nuestra Madre María Santísima, la Madre del Señor y Madre nuestra, vamos a decir en un mismo espíritu: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y ya lo hemos dicho, pero vamos a ser insistentes en esto. Traerlo todo, hermano, todo. No se quede con nada, todo a ese buen pastor. Y decirlo con fe, con convicción: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y de pronto yo diría: ay, pero me falta la salud porque tengo una ciática que no me deja ni trabajar. Pero en medio de esa enfermedad está el doctor por excelencia, que es el buen pastor. Y si me gana la ciática en el cuerpo y un día me lleva el cuerpo, no se puede llevar el alma, porque el alma regresa a Dios, que es el buen pastor en Jesucristo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En la falta de trabajo, me falta el trabajo, el Señor es mi pastor, nada me falta, porque el Señor es generosidad y está obrando, está buscando ese trabajo para ti, para mí. Tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, no es que, ay, si yo digo que el Señor es mi pastor y nada me falta, pero yo no tengo casa. Obremos y esperemos en el Señor, hagamos nuestra parte, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Y sobre todo, no nos faltará la vida, no nos faltará la vida eterna en la gloria de Dios Padre. Saldado todo. Oremos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas del descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor a su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. El Señor es mi pastor, nada me falta. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceite perfumas mi cabeza y rellena mi copa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos días. El Señor es mi pastor, nada me falta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios colmen tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar. Que nuestros planes y nuestros proyectos de hoy y siempre, que son de Dios, estén fundamentados, cimentados sobre la roca, la piedra angular de la construcción del reino de Dios en nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Recordad siempre que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es palabra de Dios. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y el Señor es mi pastor, es tu pastor, nada nos falta. Hermano, antes de cerrar el en vivo, vamos a hacer un compromiso con Dios y vamos a hacer instrumento de que crezca la semilla de la fe, la esperanza y el amor en la vida nuestra y en lo demás, siempre compartiendo el mensaje de la palabra de Dios en el Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual. Que tenga un santo y bendecido día en la paz de Cristo para ti y todos los tuyos.